Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes con todos. A ver si alguien me contesta. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la respuesta, porque lo que pasa es que voy a compartir. Díganme si se ve la presentación. Vamos a ver. ¿Se está viendo la presentación, por favor? Sí, doctora, sí se visualiza. Sí, doctora. Gracias, gracias. Entonces vamos a poner en modo presentación. Eh, Bien. Entonces, ya habíamos avanzado en la clase pasada, ¿no es cierto? Ustedes son del grupo 2, entonces habíamos avanzado con lo que era la sensibilidad general, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, deseo recordar, habíamos dicho que parte de la sensibilidad general era muy importante lo que correspondía a dolor, ¿no? Dolor y temperatura, y que fisiológicamente eran la misma cosa porque eran los mismos receptores, las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y en las espinotalámico lateral que llegaba hacia la corteza contralateral, ¿no es cierto? Bien, para hoy día vamos a ver el órgano de los sentidos, que seguramente ya la próxima semana ustedes están haciendo la práctica, ¿de acuerdo? Entonces ya ustedes tienen bastantes conocimientos a estas alturas, ¿no? De lo que son los potenciales despolarizantes, hiperpolarizantes. Entonces, ya tienen un concepto bastante claro, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día eh, lo que es la visión, olfato, gusto y audición. Esto es conocido como los órganos de los sentidos. ¿Por qué? Porque son los pares craneales los que están llevando la información, ¿no es cierto? Estamos hablando del segundo par craneal, que lo vamos a ver ahora, o el primer, que es el olfatorio, o el cócleo vestibular, que es el octavo par, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces hoy día de los pares craneales. Necesito presentar esto que ustedes ya lo deben conocer, de anatomía, pero les traigo esto eh, para mencionarles de que aquí el estímulo es de tipo luminoso hoy día, ¿no? O otros autores le llaman también electromagnético. Este estímulo luminoso, necesito que este estímulo llegue aquí a la retina, porque en la retina se encuentran los conos y bastones, ¿ya? Entonces, estas estructuras tienen que ser transparentes, así tenemos una córnea que tiene que estar en buen estado, ¿no es cierto? La cámara anterior, ¿no? Que contiene el humor acuoso, ¿no? Y la cámara posterior con el humor vítreo. El cristalino tiene que estar en perfecto estado, alumnos. El cristalino es una lente sumamente importante, una lente que produce la refracción de los rayos luminosos. Lo que está a la izquierda se va, ¿no?, a la derecha, y lo que está a la derecha se va a la izquierda. ¿De acuerdo? Acá ya ustedes van a estudiar también el reflejo, ya, aunque ya han hecho el reflejo pupilar, han visto cómo se contrae el iris, ¿no? Es importantísimo la contracción del iris o pupila, ¿no es cierto? Y acá tenemos el músculo ciliar, ¿no? El músculo que está prácticamente, es el que tiene que ver con el cristalino, ¿no? Aumenta el diámetro, disminuye junto con el ligamento, ¿no es cierto? El ligamento del cristalino, ¿no? Pero quien realiza toda la acción es este músculo, ¿no? El músculo en la visión de cerca, ¿no? Lo que va a hacer es aumentar el diámetro anteroposterior del cristalino, ¿de acuerdo? Aumentar el diámetro anteroposterior. Esta es una lente, ¿no? Biconvexa. Vamos a ver entonces, bueno, este es interesante porque los médicos, nosotros hacemos lo que se llama la oftalmoscopía, y vemos con un oftalmoscopio el nervio óptico, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Acá tenemos la mácula, es una zona en la cual abundan los receptores, ¿no? Ya ustedes saben, desde hace muchísimos años que justamente
los conos son para la visión de día, ¿no? Los bastones para la visión de noche, pero esto es bastante teórico porque, por ejemplo, ahora que ustedes están asistiendo a la parte presencial, nosotros apagamos la luz, los que tienen en la noche, ¿no? Y solamente dejamos prendida la luz eh, del multimedia, del equipo, ¿no? Entonces, en realidad estamos de noche, pero hay un halo de luz ahí, o sea, no es totalmente de noche, ¿no? Entonces, en este tipo digamos, de habitaciones en que hay dos cosas a la vez, la noche y la luz, entonces están funcionando ambos, ¿no? Ambos, tanto los conos como los bastones. Entonces, este es sumamente importante. Es el único nervio que lo vemos en vivo y en directo. Todos los demás nervios, ¿no? Están perfectamente cubiertos, no los podemos ver, ¿no? La retina es una capa sumamente importante. Yo les había dicho cuando pasaba unas diapositivas anteriormente, ¿no? De que era una estructura en la cual había una gran síntesis de neurotransmisores. Hay muchísimas neuronas que están sintetizando muchísimos neurotransmisores. Alumnos en las neuronas de la corteza cerebral, las neuronas pueden producir 1 o 2 neurotransmisores, unas producen glutamato, otras producen acetilcolina, pero no esta cantidad tan tremenda de neurotransmisores que se producen en la retina, ¿no? Aquí estas neuronas que ustedes están viendo producen prácticamente todo tipo de neurotransmisores, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la dopamina, serotonina, encefalina, levoencefalina, metencefalina, GABA, glicina, es decir, ¿qué no producen? Y vamos a ver por qué tiene tanta producción de neurotransmisores. Entonces, todas producen grandes cantidades de neurotransmisores, todas estas son neuronas, ¿ya? Pero hay unas neuronas especiales que ustedes las están viendo acá y se llaman las neuronas amacrinas. Estas son, a pesar de que producen gran cantidad de neurotransmisores, pero son las únicas que producen acetilcolina, amigos. Las únicas que producen acetilcolina, ¿ya? Entonces, miren ustedes esta red sináptica, miren eh, estos bastones junto con los conos, ¿no? Eh, Están ordenados y tienen unos núcleos en orden, a esto se le llama la capa nuclear externa, ¿no? Miren acá la sinapsis, las conexiones que establecen entre ellas para codificar toda la información. Se supone que la luz está ingresando y la luz va a llegar hasta acá. La luz es el estímulo luminoso, es el estímulo que va a tener que hacer efecto sobre estos receptores, ¿no? Es el rayo luminoso el que va a tener efecto a nivel de estos receptores, ¿no? Luego, miren esta información, este rayo luminoso que ingresa por acá, va a ser codificado en esta sinapsis, ¿no? Y acá hay un grupo de neuronas, hay un grupo de neuronas que están, miren, eh, digamos, ubicadas estratégicamente, codificando toda esta información, ¿no? ¿Cuál es esta información que llega, ¿no? De los conos y bastones, y estas son las neuronas horizontales. Miren, unas tremendas neuronas codificadoras, ¿no? Esto ya está demostrado, la perfección, cómo transmiten sus impulsos, ¿no? Este tipo de neuronas y estos receptores. Una vez que han codificado la información, estas se la pasan a estas otras neuronas, que son las neuronas bipolares, ¿no? Y las neuronas bipolares, luego, después de haber codificado toda la información, ¿no? O sea, haber hecho sumas y restas, como, ¿no? Como nosotros decimos, luego esta información la mandan a estas neuronas, que son las neuronas amacrinas, ¿no? Estas son las amacrinas que yo les había dicho que son las únicas que producen acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina es un neurotransmisor mixto, que por momentos puede ser de acuerdo al tipo de receptor excitatorio o también se puede comportar como un inhibitor, ¿no? Mire acá esta red sináptica más compleja todavía, pero después de esta red, finalmente la información sale por estas neuronas, que son las neuronas ganglionares, que van a formar el nervio óptico. Miren qué interesante es toda esa estructura, ¿ya? Seguimos.
Acá el típico bastón, ¿no? Que ya ustedes seguramente lo han estudiado en histología, los discos de rodopsina, igualmente acá un cono, ¿no? Acá llegando un haz luminoso, ¿no? Llegando para estimular, ¿no? ¿Para qué? Para estimular, pero el estímulo, toda la luz va a llegar exactamente, va a hacer su efecto a nivel, ¿no? De este pigmento que es la rodopsina, ¿no? Bien, vamos a ver cómo es entonces, cómo es la acción, ¿no? Vamos a ver cuál es el efecto de la luz, ¿no? Sobre todo sobre los bastones, ¿no? Eh, miren acá, estos bastones trabajan en la oscuridad, ¿no? Fundamentalmente trabajan en la oscuridad, pero cuando nosotros caminamos de noche y vemos algo es porque hay un rayo luminoso, ¿no? Si no hubiera ningún rayo luminoso no vemos nada, ¿no? Pero si, por ejemplo, estamos en la noche y la luna salió y la luna está alumbrando, entonces la luna va a dibujar, los rayos de la luna van a caer, ¿no? Sobre los objetos y nosotros vamos a poder ver, ¿no? Pero si no hay luna, ustedes saben que sobre la luna recaen los rayos solares, pero luego son reflejados, ¿no? Hacia los objetos, ¿no? Y luego ingresan por nuestra pupila ¿no? Para llegar a tener efectos sobre la retina, ¿no? Entonces, miren acá en la oscuridad, estos bastones se comportan de una manera muy peculiar. ¿Y por qué peculiar? Porque en la oscuridad, eh, ustedes están viendo acá, ¿no? Los canales de sodio están abiertos. Y si yo digo que los canales de sodio están abiertos, a estas alturas ustedes ya saben lo que significa apertura de canales de sodio. Significa que si están abiertos es porque este bastón está despolarizado, ¿no? A estas alturas. Entonces, en la oscuridad el bastón está despolarizado, ¿no? Ese es el comportamiento peculiar, ¿no? Que esto fundamentalmente abre los canales de sodio en la noche, en la oscuridad, digamos, ¿no? Pero si le cae un rayo luminoso, acá estamos viendo un rayo luminoso, cuando le cae un rayo luminoso, se van a cerrar los canales de sodio. Miren acá, canales de sodio cerrados, ¿no? Y al cerrarse los canales de sodio, este bastón se va a hiperpolarizar. ¿Por qué? Porque se prohíbe el ingreso de cargas positivas y obviamente si no ingresan cargas positivas el bastón se va a quedar, ¿no? Se va a quedar fundamentalmente, ¿no? Con cargas negativas al interior, pero como si fuera poco, incluso se van a abrir los canales de potasio. Así funciona este bastón. Entonces, se abren los canales de potasio, ¿para qué? Para que el potasio salga afuera, aún negativiza más al bastón. Entonces, miren ese comportamiento y a estas alturas, repito, ya ustedes conocen esto perfectamente, entonces el bastón, por un rayo luminoso, el bastón más bien se hiperpolariza por el efecto del rayo luminoso. Pero qué extraño este comportamiento, pero van a ver ustedes ahora en qué va a terminar todo esto, ¿no? Bueno, y acá para mostrarles que este es el pigmento, la rodopsina, y que tiene dentro de su estructura el retineno 1, ¿no? El retineno 1 precisamente es la parte de esta rodopsina que va a reaccionar con la luz, ¿no? Y va a cambiar su posición, ¿no? De 11 cis a todo trans va a cambiar su posición, ¿no? Entonces, este cambio de posición por la acción de la luz va a cambiar prácticamente toda la estructura de la rodocina, basta que cambie una parte para que cambie toda. Esta rodocina se va a activar por la acción de la luz, ¿no? ¿Y por qué este retineno ha cambiado, pues, ¿no? Su configuración y sus posiciones, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces de la rodopsina activada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a ver en detalle, alumnos. Miren lo que pasa. Por supuesto que este es el bastón, y acá tenemos, ¿no? Los discos, y acá tenemos a la rodopsina, ¿no es cierto? Entonces, llega la luz, ¿no? Y la rodopsina, que contiene el retineno 1, cambia su configuración y se activa. Alumnos, se activó la rodopsina. Hay algunos autores que incluso le dan otro nombre, y le dicen la metarodopsina, o ustedes simplemente díganle rodopsina activada.
se activó la rodosina y al activarse la rodosina, miren ustedes, va a su vez a activar a esta enzima que se llama transducina, que no es otra cosa que, una proteína G. Esta proteína G, así activada, va a activar a esta otra proteína, o también que tiene las características de enzima. Esta proteína se llama la fosfodiesterasa, ¿no? ¿Qué va a hacer la fosfodiesterasa? ¿Cuál es la acción de la fosfodiesterasa? Metaboliza al GMP cíclico, que es el segundo mensajero, y al metabolizarlo lo va a cambiar y lo va a convertir a 5'-GMP. Esto hace que los niveles de GMP cíclico disminuyan. Y recuerden que el GMP cíclico, al igual que el AMP cíclico, es un segundo mensajero. Entonces, al cerrar, ¿no? Al disminuir los niveles de GMP cíclico, se cierran los canales de sodio. Miren ustedes cómo, entonces, acá hay un cierre de canales de sodio. Y yo pregunto, si se cierran los canales de sodio, ¿no? Pregunto, ¿qué va a pasar con el bastón? ¿Qué va a pasar con el bastón si se cierran los canales de sodio? Yo podría poner acá una pluma, entonces yo cierro, ¿no? Bloqueo, ahí está. Se bloquearon, se cerraron los canales de sodio, o sea, impido que entren cargas, ¿no? Impido que entren cargas positivas, con lo cual este bastón se va a negativizar. Por eso es que este bastón, negativizar o hiperpolarizar, porque ustedes ya saben emplear ese término. Cada vez que yo digo el bastón se hiperpolariza, es porque el bastón se negativiza en su carga, ¿no? Totalmente, ¿no? Obviamente la carga comienza a descender, ¿no? Entonces, miren cómo funciona, ¿no? Este bastón, de qué manera. Entonces, acá está, esto es espectacular. Estos potenciales han sido nominados por los autores como potenciales autogenerados, ¿no? O propagados, así se le llama, ¿no? Entonces, miren acá, entonces este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho. Vamos a suponer que una persona ilumina el ojo izquierdo siempre, ¿no? Acá, al iluminar, entonces, ¿qué va a pasar? Va a activar al receptor. La palabra no es activar, va a hiperpolarizar porque lo está negativizando, ya sabemos por qué mecanismo. En el ojo, obviamente acá está el ojo izquierdo y aquí estará el ojo derecho, ¿de acuerdo? Ojo izquierdo y ojo derecho. Entonces, miren el bastón hiperpolarizado. Todos los bastones se hiperpolarizan. Obviamente el ojo derecho también se hiperpolariza, pero en menor cantidad. Es más enérgica la reacción en el ojo que se ilumina, pero ambos siempre se están hiperpolarizando, ¿no? Ambos ojos, ¿no? Ambas células bilateralmente, hemos dicho, aquí se da el efecto consensual, ¿no? Si un ojo, ¿no?, se activa, el otro también. Si un ojo se hiperpolariza, el otro también. Si la neurona o si un bastón se hiperpolariza, el del ojo izquierdo también va a ser el del ojo derecho, ¿de acuerdo? Bien, entonces miren acá. Esta información se suma, la suma la hacen las neuronas horizontales, que ya habíamos visto, se forma un potencial más hiperpolarizante, más grande, de mayor amplitud, ¿no? Y esta información de las neuronas horizontales luego pasa a las neuronas bipolares, ¿no? Y también las neuronas bipolares crean potenciales de tipo hiperpolarizante, pero acá hay un detalle, miren lo que hacen las neuronas bipolares. Estas tienen todo tipo de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Entonces, ¿qué hace esta neurona? Este potencial negativo que le llega, lo convierte, ¿no? Utiliza sus neurotransmisores, utiliza la parte excitatoria de los neurotransmisores, ¿para qué? Para lograr un potencial de tipo despolarizante, ¿no? Entonces, miren qué importante la labor que hacen estas neuronas bipolares. Estas tienen la capacidad de convertir potenciales hiperpolarizantes en despolarizantes. Una vez que han llegado a las neuronas bipolares, luego todo esto pasa finalmente a las neuronas amacrinas. Las neuronas amacrinas son las únicas que producen acetilcolina. Igualmente, la acetilcolina es utilizada a gusto de la neurona amacrina. Es decir, si a la neurona amacrina le llegan potenciales de tipo
Hiperpolarizante, pues ella lo convierte a despolarizante y como si fuera poco suma también, ¿no? Los potenciales despolarizantes. O sea, esta neurona hace que todos los potenciales se conviertan a despolarizantes. La neurona produce potenciales despolarizantes netamente. Esta información luego, ¿no? A través de una red sináptica se la va a mandar a las neuronas ganglionares y las neuronas ganglionares van a producir netamente potenciales despolarizantes y es un potencial despolarizante que viene por el nervio óptico. Miren acá qué interesante, cómo utilizando muchísimos neurotransmisores, una información que era negativa, hiperpolarizante, se convirtió al final en una información de tipo despolarizante. Y así es que por el nervio está viajando un potencial de tipo despolarizante. Este es el nervio óptico. Miren qué impresionante el comportamiento de estas neuronas. Y acá tienen ustedes, ¿no? Acá tienen el resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Cómo la luz incidente produce cambios en la estructura del retineno, ¿no? Cómo es que se activa la transducina, esta proteína G, que es un tipo de proteína G, ¿no? Que va a activar a la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa disminuye la cantidad de gen específico intracelular, con lo cual se cierran los conductos de sodio y el bastón se hiperpolariza. ¿Ok? ¿No? Obviamente al hiperpolarizante en ese momento, ¿no? En ese momento está como inhibido, ¿no? Disminuye la cantidad de liberación del transmisor, pero lo hace en pequeñas cantidades, pero bastan las pequeñas cantidades para que se produzcan todos los efectos necesarios, ¿no? En el resto de células, como ya habíamos visto, ¿no? El nervio óptico conduce la información hasta el área 17 de Brodmann, que ustedes conocen, ambos lados de la cisura calcarina. Esto es lo que se conoce como los labios de la cisura calcarina, y ahí está llegando, ¿no? Toda la información de la mácula, en donde dijimos que estaba el mayor número de receptores, ¿no? Entonces acá está la parte superior de la mácula y acá la parte inferior. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, el área visual primaria. Y sin embargo, todo el resto de la retina, que es ¿no? Aparentemente sería la menos importante, ¿no? Y de una pequeña zona acá, ¿no? El cuadrante superior de la retina, todo el globo ocular prácticamente, y el resto, todo el globo ocular inferior está llegando a esta zona, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, y acá las vías visuales, eso probablemente ya han tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Sí, incluso desde la anatomía, cómo, ¿no? Esta es una vía sensitiva y uno hace el análisis de la vía sensitiva en el sentido de la dirección que va. Hemos dicho que la vía sensitiva se va desde la periferia y se va hasta la corteza cerebral. Por lo tanto, este es el análisis que yo tengo que hacer, ¿no? Un análisis en el sentido aferente de llegada a la corteza cerebral. Entonces, si yo tengo una lesión en A, fácil, acá tengo una ceguera del ojo izquierdo, una lesión en B, eso es lo que se llama una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no es cierto? No se ve estas partes, no se ve los campos temporales, ¿no? Visuales, solamente se ve la parte central. Esta es una visión tubular. Esto generalmente se produce un tumor de hipófisis, ¿no? Ya falleció, me parece, hace poco un gigante que teníamos, un gigante de la selva que teníamos, el famoso Margarito, lamentablemente falleció ya. Entonces, Margarito tenía un tumor de hipófisis, ¿no? Vivió muchos años Margarito, porque justo la arteria que inervaba su tumor se necrosó, ¿no? Eso se vio en una tomografía, una resonancia magnética, lo cual le favoreció y le permitió vivir muchos años, ¿no? Pero bueno, ya falleció hace poco, pues ya tenía bastantes también, ¿no? Entonces, miren acá, una lesión en quiasma, hemianopsia heterónima bitemporal. Esta es una lesión acá en el tracto óptico, que ustedes conocen, o bandeleta óptica, también le llaman. Esta es la bandeleta óptica, esta será la del lado izquierdo. Entonces, si nosotros seguimos la huella, decimos, ¿y de dónde viene esta información? Decimos, vamos a seguir en la huella, le hacemos, ¿no? Y le seguimos,
viene de este campo visual, del campo visual derecho, ¿no? Y esta otra, seguimos la huella, decimos de dónde viene esta información, nos preguntamos, y entonces viene del ojo izquierdo, pero también derecho, ¿no? Entonces decimos, zona derecha, esta es una hemianopsia homónima derecha, ¿no? Parte derecha, ¿no? Esto se da, claro que se da, esto se ve en tumores que están comprimiendo, pues, ¿no? Esta parte, ¿no? Comprimiendo la bandeleta óptica. Cuando el tumor crece, el paciente tiene esta sintomatología. Hay tumores que comprometen, estas son las radiaciones ópticas de Gratiolet, y entonces, ¿qué resulta? Se lesionan las radiaciones ópticas de Gratiolet, y prácticamente una lesión en C es lo mismo que una lesión en D, pero hay una pequeña diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia más notable es el reflejo pupilar que ustedes lo han hecho, ¿no? ¿Qué pasa? En una lesión en C, el reflejo no se va a dar porque acá se corta la vía para el reflejo. ¿Por qué? El reflejo se forma acá a nivel de mesencéfalo con los núcleos del tercer par y de Erichsen-Westphal, ¿no? Entonces aquí se corta el reflejo, no hay reflejo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre C y D? Que aquí, una lesión en C, no hay reflejo pupilar, mientras que en una lesión en D, acá ya se produjo el reflejo pupilar. No hay problema con el reflejo pupilar, ¿no? Entonces, por acá, en una lesión en D, el reflejo pupilar está conservado, mientras que, porque en los dos se produce una hemianopsia homónima derecha, ¿no? Pero aquí el reflejo pupilar está alterado y aquí el reflejo en D, el reflejo pupilar, ¿no? Está conservado. Entonces, repito, reflejo pupilar alterado porque acá se obstruye la vía, mientras que acá sí está conservado, ¿no? Porque la información viene desde, ¿no? Se va hacia la corteza, entonces sí se produce el reflejo pupilar. Miren, probablemente esto ya lo han visto ustedes anteriormente, simplemente ¿no? El análisis fisiológico, cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y hay un estudio que le ganó, que se ganó un premio tremendo a un equipo, a un grupo de fisiólogos que descubrieron, ¿no? Antes de los potenciales evocados visuales, qué increíble, ¿no? Esto se descubrió hace aproximadamente, no sé, será pues a lo mejor unos 20 años, ¿no? A lo mejor ustedes habían nacido, pero antes no se podían hacer los diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrió que cuando ustedes ponen a una persona viendo una pantalla que está oscilando, obviamente, ¿no? Son imágenes, y ustedes le colocan un electrodo en la región occipital. Este es un electrodo en la región occipital que va a captar, que ustedes conocen los electrodos, que puede ser tipo parche, o puede ser ¿no? Este es tipo botón, en fin, hay diferentes formas y tamaños de electrodos, ¿no? Entonces, si ustedes ponen un botón acá y le ponen un cable, y le ponen un televisor al frente a una persona, entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve que se dibuja este potencial. Esto se llama potencial evocado, ¿no? Potencial evocado visual, como ustedes pueden ver, y potencial, ¿no? Este es en A es el ojo izquierdo y en B es el ojo derecho. Esto es normal. A esta onda se la llamó P100 también, ¿no? O P1 también. ¿Por qué P100? Porque cuando la onda aparece aproximadamente, aparece a los 100 milisegundos. Este pico de esta onda, esta es la onda P100 o P1, como le quieran llamar, ¿no? Ojo izquierdo, ojo derecho. ¿Para qué nos sirve esto? Para diagnosticar una enfermedad que se llama neuromielitis óptica, aunque ustedes de enfermedades no mucho, pero lo que sí, lo que pasa es que se desmieliza el nervio óptico. ¿Y a cuántas veces hemos dicho que cuando un nervio se desmieliza, ¿no? La mielina se destruye, la velocidad de conducción va a disminuir totalmente. El problema es que se produce una inflamación, ¿no? Por la destrucción de la mielina que va a destruir el nervio óptico. Al principio eh, se puede dañar la vaina de mielina nada más, pero luego se puede dañar el axón, con lo cual el paciente se puede quedar ciego, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico de manera precoz. Y
nosotros le pedimos potenciales evocados visuales y miren la diferencia. Este es el ojo izquierdo, aquí le dio una neuritis óptica al ojo izquierdo. Miren, aproximadamente estamos en 196 milisegundos, mientras que el ojo que está normal, que es el ojo derecho, está en 103 milisegundos. Acá es una diferencia notoria, ¿no? El ojo derecho es normal y el ojo izquierdo muy lento en aparecer el potencial porque hay una desmielinización, ¿no? Entonces disminuye la velocidad, ¿no? Por lo tanto, miren lo lenta que aparece la onda después a los 196 milisegundos, ¿no? Y el tamaño del potencial también es mínimo, es pequeño, ¿no? Comparado de este tamaño con este otro, nada que ver. Este es un caso de una paciente, recuerdo que tenía una neuromielitis óptica en el ojo izquierdo y que cuando vimos esto de inmediato la tratamos. Esos generalmente son anticuerpos contra la vaina de mielina del nervio óptico. Tenemos que tratar, le damos antiinflamatorios. Si la paciente evolucionó bien, recuperó la vista, ¿no? La paciente venía porque, doctora, estoy perdiendo la vista, ¿no? Entonces, una vez que se hace el tratamiento, la paciente mejora notablemente. Entonces los potenciales evocados, ¿no? Los potenciales evocados visuales, ¿no? Cuando fueron descubiertos fue realmente una gran revolución, ¿no? Ahora vamos a pasar rápidamente al otro sentido, ¿no? Al otro órgano de los sentidos, que es la audición, también, por supuesto, sumamente importante para las personas, ¿no? Esto ya seguramente lo conocen, ¿no es cierto? De la famosa la cadena de huesecillos, ¿no? Martillo yunque estribo, que seguramente ustedes estudiaron, ¿no? En anatomía. Acá el estribo, o sea, cuando entra vamos a ver, un estímulo de tipo sonoro, es un estímulo de tipo mecánico, hace vibrar, ¿no? Acá está vibrando la cadena de huesecillos, vibra el estribo, y esta vibración va a incidir sobre todo este sistema acuático. Este es el famoso caracol, ¿no? Que generalmente está enrolladito, pero acá se ha estirado a propósito. Mide aproximadamente 3 centímetros. Es sumamente gigante, ¿no? Para hacer una estructura microscópica, ¿no? Casi eso no se puede ver, pues bien difícil. Sobre el caracol membranoso está el caracol óseo, ¿no? El caracol óseo podría verse, tal vez, ¿no? Y las partes con una lupa, ¿no? Pero bien difícil el caracol membranoso, es muy difícil. Habría que romper el hueso temporal porque esto está incrustado en el hueso temporal, ¿no? Pero bueno, este es el caracol membranoso y es una estructura eminentemente acuática. ¿Por qué digo acuática? Porque acá hay perilinfa, acá hay endolinfa, ¿no? Son 3 compartimentos, este compartimento, ¿no? La rampa vestibular, la rampa media que contiene endolinfa y la rampa timpánica que contiene perilinfa. Entonces, perilinfa, endolinfa y perilinfa. Pero ¿cuál es lo más importante? Acá la endolinfa, porque esto es lo que se llama la famosa membrana basilar. Sobre la membrana basilar nos están los receptores para la audición. ¿Cuáles son los receptores para la audición? Las células ciliadas. ¿Por qué? ¿Por qué ciliadas? Porque tienen cilios, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque es como que ustedes se van a un lago y tiran una piedrita y es igualito, es el estribo, ¿no? Entonces, aquí hay una onda sonora que va a producir una presión y va, ¿no? A cambiar, va a mover a la membrana primero de Reiner y luego está como una ola y de ahí esa ola se va, ¿no? A proyectar sobre la membrana basilar, con lo cual va a caer directamente sobre las células ciliadas, esta onda, y esta onda lo que va a hacer es la despolarización de las células ciliadas. Pero, ¿cómo es la despolarización de las células ciliadas? En buen romance es una despolarización de tipo mecánica, ¿no? Pero ¿cómo mecánica? Bueno, acá están las células ciliadas, ¿no? Obviamente cubiertas por endolinfa, ¿no? En todo el aparato, este es el famoso aparato cócleo vestibular, cócleo, ¿no? Acá está la zona coclear, ¿no? Acá tenemos el sáculo, aquí tenemos, ¿no? Como vemos,
la parte del utrículo, ¿no? Toda esta estructura tiene que ver con la aceleración lineal, vertical y horizontal, ¿no? Acá tenemos el utrículo encargado, o sea, cuando ustedes están caminando por la calle, yo pregunto, ustedes van mirando la vereda y ustedes dicen, yo voy a ir derechito mirando la vereda porque no me debo chocar con nadie. Absolutamente. Ustedes caminan derechito, claro que sí, por la vereda, pero ¿quién está controlando, ¿no? Esa sensación. ¿Quién está registrando que su cuerpo está yendo de manera derecha por el cuerpo? Eso se llama aceleración cuando camina, ¿no? Es la aceleración lineal horizontal, están caminando por la vereda. Eso lo está registrando el utrículo. Y otra cosa es la aceleración lineal vertical. Cuando hablamos de la aceleración lineal vertical, esa es la aceleración que emplean los buzos, ¿no? Los buzos se meten al fondo del mar y luego salen, ¿no? ¿Y gracias a qué salen los buzos? Gracias precisamente a la aceleración lineal vertical, ¿no? Cuya, digamos, control está a cargo, pues, de este famoso saco, ¿no? Entonces, pero en todo, y acá los conductos semicirculares que se encargan de registrar, ¿no? Cómo se encuentra la cabeza en el espacio, ¿no? O sea, si la cabeza rota para la izquierda, si la cabeza rota para la derecha, estas son las zonas más importantes, ¿no? Que se le llama la cúpula, ¿no? Y en la cual tenemos, pues, abundantes células ciliadas, ¿no? Mayor número de células ciliadas son las zonas más sensibles, ¿no? De los conductos semicirculares, ¿ya? Estas células ciliadas se encuentran en todo este aparato cócleo-vestibular. También están acá, en la cóclea, ¿no? Y tienen que ver con la audición. Miren acá, estas son las células ciliadas internas, las vamos a ver a gran aumento, y estas son las células ciliadas externas. Estas externas tienen que ver, son células, ¿no? Involucradas con el sostén, ¿no? De toda esta estructura, ¿no? Importantísima en lo que significa la resonancia del sonido, ¿no? Acá hay un túnel, ¿no? Ya vamos a ver de manera minuciosa. Bien, no olvidar que cuando la gente, el recién nacido, aparece en el mundo, tiene un polvito, que acá este polvito son microcristales de carbonato de calcio, ¿no? Que no tiene ninguna importancia en el niño porque nace pues con, ¿no? Un polvito diminuto, pero en la gente de edad, en los ancianos, resulta que ya ustedes saben, todo envejece, y entonces resulta que eso ya no es un polvito diminuto, sino que se forman verdaderos cristales pesados que comienzan a estimular a las células ciliadas, con lo cual producen vértigo, ¿no? Eso es el vértigo, ya lo vamos a ver seguidamente. Entonces vamos a ver entonces al detalle, primero vamos a ver la audición. Acá está, al máximo aumento, lo que les decía, ¿no? La cóclea cortada transversalmente, entonces ahí está la escala vestibular, la escala media, la escala timpánica, o sea, o compartimento vestibular, ¿no? O sea, acá está hiperilinfa, les había dicho, acá hay endolinfa y acá hay perilinfa. ¿Por qué endolinfa? Porque acá hay una estructura que se llama la estría vascular que produce la endolinfa y además le añade, esta es una célula que tiene la cualidad de añadir iones potasio. Tiene un sistema por el cual provee de iones potasio, ¿no? Abre sus canales de potasio, entonces llena de iones potasio a la endolinfa. Ojo, la endolinfa prácticamente no tiene sodio, como vamos a ver. Y acá está, ¿no? Acá está el famoso órgano de Corti, acá está, ¿no? Con la estructura, células ciliadas internas, células ciliadas, acá está el túnel que favorece la resonancia del sonido, ¿no? Vamos a ver entonces, seguimos. Miren, aquí pueden observar las células ciliadas externas al máximo aumento. Por muchos años no se sabía cuál era la función. Hoy día ya se sabe, ¿no? Porque
Estas células ciliadas internas tienen actina, tienen miosina, y entonces están cambiando su forma continuamente, cambiando la longitud. ¿Con qué objeto? Con el objeto también de mejorar la resonancia que hay en este túnel, ¿no? Entonces, esta es la función de la célula ciliada, ¿no? Aparte de ser el sostén prácticamente del órgano de Corti, ¿no? Sin embargo, acá están las células ciliadas internas. Estas sí tienen que ver con la audición. Estas sí son los receptores verdaderos de la audición, ¿no? Y aquí, ¿no? Saliendo estas fibritas nerviosas que se van a dirigir a las áreas 41 y 42 de las circunvoluciones transversas de Heschel, donde se encuentra la audición, ¿es cierto? Entonces vamos a ver cómo esta célula, acá está con la célula ciliada, cómo es que esta célula se despolariza, y es este potencial de despolarización luego va a viajar, pues obviamente va a viajar por estas fibras dirigiéndose al cerebro, ¿no? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Y acá está lo que les decía, ¿no? La endolinfa, muy pobre, miren cuánto tiene de sodio 1, mientras que está llena de potasio, 150, ¿no? Y cloro 130. De tal manera que acá está, ¿no? El órgano de Corti, este es un esquema, ¿no? Y acá es la célula ciliada, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, cuando viene una onda, que es la famosa onda sonora, entonces viene la onda, va a desplazar los cilios. Y al desplazar estos pequeños cilios hacia un costado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el ion que ingresa? Va a ser el ion potasio. Ojo, alumnos. La despolarización de la célula ciliada es causada por el ion potasio. Esta es la primera diferencia. Hasta ahora hemos visto que es el sodio el que despolariza, pero acá vemos que hemos dicho que muchas veces al receptor, a la neurona, no le interesa qué ion. Estamos hablando de que es el ion potasio el que despolariza a la célula ciliada, ¿no? Entonces, ¿por qué? No va a ser sodio, pues si no hay sodio, imposible, pues. ¿De dónde va a entrar el sodio? No hay. Esta célula ciliada hecha a mano del ion potasio, ¿no? Y se despolariza gracias a la abundancia del ion potasio. Mientras que en la escala vestibular hay perilinfa, que es un ultrafiltrado de plasma, prácticamente la misma composición, ¿no? Que el plasma, rica en sodio y rica en cloro, igual acá, ¿no? Rica en sodio y cloro, ¿no? Acá hay una célula ciliada al máximo aumento para que vean cómo son los cilios. Y cuando viene la onda sonora, entonces es una onda que viene, ¿no? Es una onda mecánica que viene acá y desplaza los cilios, ¿no? O sea, vamos a suponer que viene la onda, desplaza los cilios hacia el lado derecho durante la despolarización, abre los canales de potasio, ¿no? La célula se llena de potasio y se despolariza. Y durante la repolarización, miren, esta célula tiene un detalle especial. Durante la repolarización será el efecto contrario, ¿no? Sale el potasio, ¿no? Entonces, ese, ¿no? Repolarización, depolarización, todo es en base al juego fundamentalmente del potasio, ¿no? Porque es lo que hay en el medio interno de esta célula ciliada, por lo tanto, hecha a mano de su medio interno. En la práctica ya van a hacer ustedes esta prueba, que se llama la prueba de Weber, que diagnostica sordera de conducción. Más de una vez a la gente de edad, más de 50 años, producen gran cantidad de cerumen, ¿no? ¿Cuántas veces ha llegado al consultorio, doctor, estoy desesperado, así llegan desesperados porque he perdido la audición, no escucho por el oído derecho, me siento muy mal, no me siento bien, no estoy escuchando, o sea, es una sensación terrible, ¿no? Le hacemos la prueba de Weber, este es el diapasón, ¿no? Es un aparatito que ustedes lo percuten contra la palma de la mano y comienza a vibrar, hay una vibración, ¿no? Y también produce sonido, ya lo verán en la práctica. Entonces, de preferencia le decimos al paciente que cierre los ojos, pero este paciente está tan preocupado, miren ese rostro, esa cara de preocupación, porque está con esa molestia de que ha perdido la audición en el oído derecho. De preferencia yo les hago que cierren los ojos, ¿no? Para que perciban mejor la vibración. Entonces, cuando el paciente cierra los ojos y yo hago vibrar el diapasón,
Es como que si fuera, que estuviera una mosca zumbando, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Un sonido. Y entonces el paciente dice, ay, doctora, qué bien. Ahora sí escucho por este oído, ahora sí escucho por este oído. Eso les hace el diagnóstico de sordera de conducción, es decir, un tapón de cerumen. Porque si fuera una sordera nerviosa, el paciente igual no escucharía. Igual el nervio se lesionó, pero esto se llama sordera de conducción, entonces, y uno dice prueba de Weber lateralizada hacia el oído enfermo. Cuando está lateralizada hacia aquí, significa que es una sordera de conducción. Si no estuviera lateralizada, ¿no? Igual el paciente no siente nada, ¿no? Es una sordera nerviosa. El nervio, ¿no? Se lesionó, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué de conducción? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pasa aquí? La vibración hace vibrar la caja craneana, y la caja craneana totalmente comienza a vibrar, y acá hay un caracol óseo, no se olviden, el caracol óseo comienza a vibrar, y directamente el caracol óseo va a despolarizar a la perilinfa, que está en la parte más externa, ¿no? Y esa perilinfa ¿qué va a hacer esa perilinfa? Ese movimiento de la perilinfa va finalmente, ¿no?, a incidir sobre la endolinfa, y la endolinfa va a transmitir la onda, va a despolarizar a las células ciliadas, y el paciente va a escuchar sonido. Por eso es que el paciente se pone contento y dice, ahora sí escucho. En esa despolarización de la célula ciliada no está involucrada la cadena de huesos. Es una despolarización directa, ¿no? Directamente del sistema acuático, de la perilinfa a la endolinfa, sin intervención de la cadena de huesos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la transmisión ósea. En todos los sonidos siempre hay dos partes, una que es la transmisión aérea, ¿no? ¿no? Que es a través del conducto externo, y otra que es la transmisión ósea. Obviamente la mejor es la transmisión aérea, porque la onda mecánica ingresa, ¿no?, por el conducto auditivo externo, pero también hay una participación de aproximadamente entre 15 y 20% en que también se puede escuchar el sonido por la vibración ósea. ¿De acuerdo? Esto es importante para esta prueba, para hacer el diagnóstico de sordera de conducción, ¿no? Y acá tenemos los sonidos más comunes. Esta escala de decibeles fue hecha hace muchos años, y cuando se hizo, se pensó en el ser humano, en que el ser humano en cero no escucha, ojo. El ser humano lo escucha en cero, pero hay animales, por ejemplo el ratoncito, el pericotito, sí es capaz de escuchar, tiene mejor audición que nosotros, igual que los perros, ¿no? Igual que los perros, el perro tiene una audición y una olfacción increíble, ¿no? Es que no, para nada se parece al ser humano, ¿no? Entonces, cero es para el ser humano, no para los otros animalitos que sí escuchan, ¿no? Pero nosotros en 0 decibeles no escuchamos nada. El susurro está en menos de 40 decibeles. Esa es la conversación normal, entre aproximadamente 40 y 80 decibeles. Está la conversación normal, ¿no? Una gradación hecha por estos técnicos de la audiometría. Cuando hay un tráfico intenso es muy dañino. En otros países más avanzados está prohibido tocar el claxon. Aquí todo el mundo toca el claxon cuando quiere, ¿no? Y si no, se van al puente de Benavides, ¿no? Y escuchen cómo todos los microbuseros incluso llaman con el claxon para que hagan subir a los pasajeros, ¿no? Esto es terrible. Eso se llama una contaminación ambiental por ruido, ¿no? Es terrible, eso hace daño, por supuesto que hace mucho daño. Daña a los nervios auditivos, daña a los receptores, alumnos. Hay que cuidarse en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si la música de rock es muy intensa, por ejemplo, estamos aproximadamente en 100 decibeles, ¿no? Pero los alumnos ni se dan cuenta, pero se están destruyendo ahí los oídos, ¿no? O si es en 120 decibeles, ahí sí es tan intenso el sonido que les va a producir un poco de malestar, y muchas veces puede producir dolor. Significa que pues están destruyendo
los receptores auditivos, se están destruyendo las células ciliadas y el nervio auditivo. ¿De acuerdo? Ni qué decir el avión a propulsión a chorro. Cuando uno va al aeropuerto, ustedes ven que todos los trabajadores están con audífonos, con protectores. Se están protegiendo, están con protectores para la audición, porque el avión produce un ruido pero sumamente intenso, ¿no? Que daña los oídos. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esos ruidos muy intensos porque dañan al nervio y también a los receptores de la audición, ¿de acuerdo? Esto le valió, esto que parece feo, la verdad es que aparentemente esto ha sido, a nadie le hubiera llamado la atención, pero hay genios que les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente hubo un grupo de investigadores que estudiaron la vía auditiva totalmente y inventaron un examen hace más o menos 25 años que se llama potenciales evocados auditivos. Esto fue una revolución tremenda cuando apareció. Antes existían, hace 25 años, y todavía acá en el Siempre yo hablo del Perú profundo, existen los sordomudos. Si una persona no escucha, no va a hablar. La persona, el niño habla porque escucha. El niñito comienza a hablar ya ¿no? Comienza con su balbuceo a los 6 meses. Al año el niño ya está hablando las primeras palabras. Pero si no escucha, no va a hablar nunca. Esto fue una gran revolución porque a los niños a los 6 meses se le hace este examen que se llama potenciales evocados auditivos basado en las vías auditivas, ¿no? Acá está el nervio auditivo, los núcleos cocleares, ¿no? ¿no? Este es el lemnisco lateral, la decusación, ¿no? De la vía auditiva, el lemnisco lateral, tubérculo cuadrigémino posterior, cuerpo geniculado interno y las radiaciones auditivas a las áreas 41 y 42, ¿no? Entonces, esto vamos a ver cómo fue el descubrimiento. Acá está. ¿Qué descubrieron este grupo de investigadores? El nervio auditivo producía la onda 1 cuando se le ponían unos audífonos a la persona, vamos a ver ahora, ¿no? Los núcleos cocleares producían la onda 2. Acá este complejo olivar superior o la decusación, ¿no? A ese nivel de la vía auditiva producía la onda 3, ¿no? Y luego el lemnisco lateral, la onda 4, el tubérculo cuadrigémino posterior, la onda 5, ¿no? Y las radiaciones auditivas, finalmente, onda 6 y 7. Eso fue descubierto y, como digo, una gran revolución. Hoy día, ningún niño que no escuche se le hace los trasplantes cocleares, ¿no? O implantes cocleares, ¿no? Esto ha revolucionado tremendo. Todo el mundo puede escuchar, ¿ya? Y no puede ser condenado a ser un sordomudo, ¿no? Ni hablar, porque si pueden hablar perfectamente, ¿por qué va a ser, por qué, ¿no? ¿Por qué va a ser un sordomudo? ¿Por qué no va a hablar, no? Si al niño se le puede colocar un implante coclear. Y ahí está, ¿no? Entonces, detrás de la mastoides, justamente, si ustedes tocan el temporal, o sea, se tocan el hueso mastoide, la apófisis mastoide, ahí se pone un electrodo captador y se le hace escuchar, se le pone unos audífonos aquí al niño, primero se le hace escuchar por un oído, vamos a suponer que ¿no? Es el oído izquierdo, y entonces miren las ondas que se dibujan, ¿no? Estas ondas aparecen en una pantalla, obviamente, ya esto está súper estudiado, entonces acá la onda 1, esta es la onda que produce el nervio auditivo, la onda 2 es la onda de los núcleos cocleares, la onda 3, ¿no? Del cuerpo trapezoideo, complejo olivar inferior, la onda 4, habíamos dicho que era el lemnisco lateral, la onda 5, tubérculo cuadrigémino posterior, y las radiaciones auditivas. Esto es importantísimo, porque si hay lesión en el nervio auditivo no aparece la onda 1. Si hay lesión en el núcleo coclear, no aparece la onda 2. O sea, cada onda le da la lesión. Es impresionante. Esto se hace actualmente y puede detectar la sordera de un niño que no, obviamente no habla, no,
6 meses el niño todavía no habla, a los 7, 8 meses todavía no habla. Sí, pero ya se puede detectar si hay presencia de ondas o no, y es importante detectarlo muy precozmente para colocar los implantes cocleares, ¿no? Y darle el tratamiento oportuno. Aquí, este es el oído izquierdo, miren qué bien ha formado la sonda, y este es el oído derecho, no hay. Este niño es sordo del oído derecho. Entonces, hay que darle el tratamiento adecuado. Bien, entonces, una vez que hemos visto todo lo que se refiere a la audición, vamos a ver ahora, pues, cómo trabajan estos conductos semicirculares, ¿no? Cada vez que una persona da vueltas, las bailarinas de ballet, ¿no? Están bailando y dan 1000 vueltas, tienen una perfección de movimiento, ¿no? En cada vuelta que dan, como ustedes pueden ver, ¿no? La endolinfa se moviliza de un lado para otro, ¿no? Los conductos semicirculares están captando, ¿no? La posición de la cabeza en el espacio cuando la cabeza rota o cuando la persona rota totalmente. Miren lo que hace, ¿no? Entonces, estos conductos semicirculares son los que están captando el movimiento de la rotación. Si rotan para aquí, obviamente, la endolinfa va para el otro lado para despolarizar a las células ciliadas, ¿no? De los conductos semicirculares, ¿no? Entonces, al máximo aumento, lo que les había dicho, ¿no? Este es estas células que son del sáculo, acá, con sus cilios respectivos, pero imagínense, esto ya es de un anciano, habíamos dicho que cuando era niñito, este era un polvito microscópico, pero ya en un anciano se forman verdaderos cristales grandes que comienzan a movilizar a las células ciliadas, y esto es sinónimo de vértigo, ¿no? Vértigo, esa sensación de mareo, con vómitos, no hay una estabilidad adecuada para la marcha. Esa sensación de vértigo se presenta cuando, por ejemplo, un niño se va a la silla voladora, ¿no? Y comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Durante 10 minutos, y cuando baja de la silla voladora, el niño está como borrachito, ¿no es cierto? Si ustedes se acercan, los ojos no están fijos, están moviéndose de un lado para otro, eso se llama nistagmo, y por si fuera poco el niño puede hasta vomitar, ¿no? Pero a los niños no les pasa nada, el niño vomita y luego normal se va, ¿no? Y quiere regresar, ¿no? Porque le gustó esa sensación, es increíble, ¿no? Como los niños son. Entonces, ¿por qué el vértigo? ¿Por qué los vómitos, no? ¿Por qué el nistagmo, que es el movimiento anormal de los ojos? Acá tenemos, ¿no? Entonces, esta es la vía, ¿no? La vía vestibular. Ustedes saben que el octavo par es coclovestibular. Estamos analizando la vía vestibular. Entonces, esto está viniendo, por supuesto, ¿no? De los conductos semicirculares, la información. Miren, hay unas que llegan directamente acá a ser postas en los núcleos vestibulares. Hay otras que van directamente al cerebelo. Por eso es que cuando se da vuelta la cabeza, muchísimas vueltas como en una silla voladora, ¿no? El cerebelo está trabajando intensamente, está tratando de equilibrar, ¿no? Y cuando la persona baja y comienza a caminar, camina como un borrachito, pero el cerebelo es el que comienza a controlar y muchas veces impide que se caiga. Claro que si si ha sido muy intensa la vuelta, ¿no? Que han dado en la silla voladora, muchas veces se cae, pues porque ya el cerebelo no es capaz de controlar tanta información que viene de los conductos semicirculares. Por otra parte, miren acá la conexión, la sinapsis, los núcleos vestibulares se conectan con este fascículo, que es el fascículo longitudinal medial, que ustedes están viendo este fascículo, ¿no? Tiene sinapsis con los óvulos tercero, cuarto y sexto par craneal, y por eso el movimiento de los ojos. Y luego, ¿no? Este esquema es muy simpático porque les dice, ¿no? Me gusta porque por el asunto del cerebelo, pero esto fue, me gusta esta diapositiva, pero acá dice a la corteza vía desconocida. Eso pues este es un esquema que tiene más o menos unos 10 años, ahora ya no es desconocido porque se acaba de descubrir, se ha descubierto
que la zona que recibe la información de las vías vestibulares, miren acá, tremenda zona, prácticamente es casi todo el lóbulo parietal. Por supuesto, al lado del área auditiva, acá está el opéculo, circunvoluciones transversal de Heschel, pero toda esta zona mucho más amplia es la zona, ¿no?, que está recogiendo la información de las vías vestibulares, casi prácticamente, miren acá, prácticamente casi todo el lóbulo parietal, como estamos viendo acá, ¿no? Fundamentalmente el lóbulo parietal, ¿no? Entonces miren qué complejo que es esta vía vestibular y que ya está más o menos descubierto, ¿no? Finalmente, vamos a ver un poco de gusto y olfato, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del gusto, vamos a hablar necesariamente de los botones gustativos, que ya ustedes han visto, seguro por anatomía, habrán visto, ¿no? Estas papilas que son enormes, que sí se ven a la vista, y que son las papilas caliciformes, y que se encuentran en la región posterior de la lengua, ¿no? También las fungiformes que tienen la forma de hongo, y ustedes ven generalmente la parte más alta de las papilas, los famosos botones gustativos, en donde están las células, ¿no? En donde están las células gustativas, que son las células que se van diferenciando, ¿no? Entonces, ustedes ven, hay una serie de células alrededor, estas van madurando y luego se diferencian y se convierten en las verdaderas células gustativas, ¿no? Que son los receptores del sentido del gusto. Miren, cómo tienen unos poros, ¿no? Especial para captar la información, porque se encuentran en la lengua fundamentalmente, pero hay en toda la boca, debajo de la lengua también. Se ha encontrado papilas gustativas en la faringe y en la laringe incluso, ¿ya? Incluso en la laringe. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, cualquier alimento que llega a la boca se mezcla con la saliva, ¿no? Cualquier alimento, y va a ser un estímulo químico que va a ingresar a esta célula que es la que va a recibir la información, va a recibir, digamos, el tipo de sabor. Hay 4 sabores básicos, ¿no? El salado, el dulce, el agrio, el amargo, son los 4 básicos. Hay por ahí literaturas que hablan del umami, la verdad yo no sé cuál será tampoco me interesa conocer mucho el umami, porque como médico siempre prohíbo a la gente que use exceso de condimentos. Y hay un condimento que es el Ajinomoto, que precisamente contiene glutamato, ¿no? Entonces es sumamente excitatorio, no es recomendable. Más de una vez ese tipo de comidas desencadena las crisis de migraña, que son unos dolores intensos, ¿no? Las pacientes llegan, doctora, estoy muy adolorida, quíteme el dolor, por favor, ¿no? Entonces, es de vital importancia evitar que consuma el famoso Ajinomoto, y la verdad dicen que yo no consumo Ajinomoto jamás. Es mejor consumir los clásicos, pero prohíbo el Ajinomoto en mis pacientes porque desencadena las crisis de migraña, como les he dicho. Bien, acá es muy interesante. Acá, por ejemplo, ustedes saben que el sabor salado tiene cloruro de sodio, el típico cloruro de sodio. Entonces es muy fácil. Ustedes conocen acá la sal de cocina, ¿no?, que le echan a la sopita, ¿no? Al segundo, miren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con la saliva se ioniza, si uno ingresa un alimento, se mezcla con la saliva, y resulta que se va a desdoblar el cloruro de sodio en cloro y sodio, y es el sodio el que ingresa por el canal. Miren acá, ¿no? El canal iónico de sodio, acá está ingresando el sodio, ¿no? Por acá hay otro canal de sodio, con lo cual, ¿no?, se despolariza, ¿no? Se forma un potencial, se carga positivamente, se forma un potencial, y este potencial de tipo despolarizante
¿Qué es lo que va a hacer una vez que se forme el potencial? Tan pronto se forme el potencial, ¿no? Entonces va a ingresar los iones calcio. La formación de un potencial, ¿recuerdan? La llegada de un potencial de acción a una neurona, a un receptor, abre los canales de calcio, aquí se abren los canales de calcio, con lo cual el calcio produce la exocitosis de este neurotransmisor, que la mayor parte de veces es el neurotransmisor glutamato. Este glutamato, obviamente, ¿no? Igual, el neuro, ya ustedes saben cómo es la transmisión en la sinapsis, ¿no? Va a producir un potencial de tipo despolarizante que va a viajar por este nervio sensorial. Estamos hablando de qué nervio. El séptimo es muy famoso, el séptimo recepciona los 2/3 anteriores de la lengua. Estamos hablando de los sabores más importantes, ¿no? El dulce, el salado, el ácido, ¿no? Entonces, miren acá. Acá este es otro receptor para el azúcar, ya para el sabor dulce, ¿no? Ya el receptor es un poco más complejo, ya no es tan fácil tipo canal, sino que este está acoplado con una proteína G, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Así acoplado con una proteína G este receptor, ¿no? Ustedes saben, lo que hace el receptor es incrementar al segundo mensajero, ¿se acuerdan del segundo mensajero? ¿No? Generalmente el AMP cíclico, ¿no? Que lo que hacía era aperturar el canal de sodio, ingresar el ion sodio, ingresa el ion sodio, despolariza el receptor y una vez que se despolariza, facilita el ingreso de calcio y calcio produce la exocitosis del neurotransmisor, ¿ok? Entonces, miren, qué interesante a estas alturas resulta ya sencillo explicar, porque ustedes generalmente ya saben lo que va a pasar, ¿no? Muy sencillo el mecanismo para el asunto de esta proteína para el sabor dulce, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Y acá ya hay otro, por supuesto que hay un mecanismo para cada sabor, ¿no? Ya hemos hablado del sabor salado, hemos hablado del dulce, ¿no? Aquí el sabor ácido. Aquí, en cuanto al sabor ácido, hay muchos receptores en las cuales el sabor ácido tiene en su estructura un protón, el ácido clorhídrico, el ácido cítrico, recuerden, tiene un protón, ¿no? El protón hidrógeno. Este ion hidrógeno se va a colocar y va a bloquear la salida del ion potasio. O sea, bloquea el canal pasivo de potasio, con lo cual el potasio ya no sale y resulta que el potasio se queda dentro del receptor y entonces se despolariza el receptor. Qué interesante este mecanismo, ¿no? Al fin y al cabo se produce la despolarización del receptor. ¿Por qué? Por bloqueo de la salida del ion potasio. Entonces, el potasio se queda adentro y despolariza el receptor, ¿no? Para el sabor amargo ya es un poquito más complejo. También está acoplado con una proteína G, ¿no? Lo que se ha descrito en la mayor parte de experimentos que se ha hecho, que esta proteína G pertenece, ¿no? a la clase GQ, con lo cual se incrementarían los niveles de fosfato de inositol, ¿no? Como había el diacilglicirol, en fin, ¿no? Ese sería el mecanismo que finalmente produzca la despolarización del receptor, ¿no? Y acá lo que les decía, los 2/3 anteriores de la lengua corren a cargo del séptimo par craneal, por lo tanto es el más famoso. Cuando una persona tiene una parálisis facial también se afecta la cuerda del tímpano, que es lo que da la parte sensorial precisamente, ¿no? Entonces la persona dice, doctora, no siento el sabor a las comidas, no siento el dulce, el salado, el agrio, ¿no? Lo más importante, el dulce, la mayor cantidad de receptores están en la punta de la lengua, el salado acá en el dorso de la lengua, en los bordes está el agrio, y lo que les había dicho, el noveno par craneal corre a cargo con el sabor amargo, ¿no? Pero la mayor parte de gente le gusta el dulce, el salado, el agrio, el cevichito, ese sabor agrio, ese es inconfundible, ¿no? Y el sabor amargo del café, muy poca gente pues toma un verdadero café amargo, ¿no? El noveno par craneal es el responsable. No olvidar que un dolor de lengua, porque se mordieron la lengua, el dolor sí va a cargo
del quinto par craneal, es otra cosa, ¿no? Y el dolor también va por el noveno par craneal. Y esas mordeduras de lengua que son fatales, ¿no? Y esto ha sido estudiado ampliamente por los franceses, porque ellos tienen muy buen gusto. Se supone que Gastón se fue a Francia para hacer sus estudios de chef en Francia, ¿no? Gastón es de los empíricos, pero tiene cualquier cantidad de empresas y tiene restaurantes, ¿no? Entonces, miren, acá esto está muy bien estudiado, ¿no es cierto? Aquí hemos dicho los botones gustativos, séptimo par craneal, supongamos que este sea el séptimo par craneal, ¿no es cierto? La primera neurona en el ganglio, acá en el núcleo del fascículo solitario, tenemos la segunda neurona, igual es una vía 3 neurona, ¿no? Que habíamos dicho de la sensibilidad general, esta también es una vía 3 neuronas acá en el tálamo la tercera y en el pie de la circunvolución porrolándica, o sea, el pie del homúnculo sensitivo se encuentra también, ¿no? Esta zona específica que es para el gusto. Obviamente coincide con la cabeza del homúnculo sensitivo. Entonces está ampliamente estudiado porque la gastronomía resulta que ahora está de moda, ¿no? Y tenemos aquí el umbral, ¿no? O sea, ¿cuál es la cantidad mínima de sustancia para que este sabor sea percibido, ¿no? ¿Cuál es la cantidad mínima, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, para el sabor agrio, ¿no? Del ácido clorhídrico, por ejemplo, 100 micromoles por litro, ¿no? Para el cloruro de sodio, 2000 micromoles, 2000 micromoles por litro, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, la glucosa, lo que nosotros consumimos muy frecuente, necesitamos 80.000 micromoles por litro para percibir el sabor de la glucosa, ¿no? Entonces, cada sustancia tiene pues su umbral mínimo, ¿no? Necesario. Recuerden que los ancianos van perdiendo los receptores para el sabor salado y para el dulce, entonces el ancianito es una pena, ¿no? Cuando se llega anciano, entonces el ancianito siente que se sienta a la mesa y dice, oye, pero esto no tiene sabor a nada, ¿no? Y si tiene empleada, le echan la culpa al empleado, qué pésimo estás cocinando, ¿no? No le has echado sal, a la sopa no tiene ningún gusto, sin sal. Y no es que la sopa no tenga sal, lo que pasa es que ella ya perdió el sentido del gusto para el sabor salado, ¿no? ¿Por qué perdió los receptores, no? Entonces, ¿qué hace la ancianita? Agarra el salero y le echa pues cualquier cantidad, un montón de sal, hasta que ahora sí, por fin ya tiene sal, ¿no? Y es que le echó un montón de sal, es increíble, ¿no? Bueno. Aquí ya tenemos los receptores olfatorios, vamos a pasar a la olfacción, ¿no? Estas son excelentes neuronas, estas son las neuronas, fueron las primeras descubiertas que se reproducían, ¿no? Por supuesto que ya sabemos que hay otras que también se reproducen, ¿no? Pero estas fueron las primeras neuronas descubiertas, luego se cultivó, pero en realidad se ha descubierto la reproducción, pero hasta ahora no se logra, todavía no se logra trasplantes de neuronas como, ¿no? Con éxito, ¿no? Las enfermedades siguen su curso hasta ahora. Bueno, el asunto es que estos sí se reproducen, se multiplican frecuentemente, son neuronas, verdaderas neuronas, acá con su axón, son los llamados bastones olfatorios. Miren acá las partículas odoríferas que llegan a la mucosa pituitaria, ¿no? Que está húmeda, ¿no? Tiene húmeda porque tiene el moco o el mucus, como le quieran llamar, pero el moco es importantísimo en la olfacción. La mucosa tiene que estar húmeda, llega la partícula y se mezcla con el moco y entonces se forma un estímulo químico, ¿no? Que va a incidir sobre este bastón. Esto fue ampliamente estudiado por los franceses, ¿no? Acá están los famosos bastones olfatorios. ¿Por qué? Porque los olores, los mejores perfumes son los franceses, ¿no? Cuestan carísimo, ¿no es cierto?
la primera vez que ellos descubrieron sus primeros perfumes, se dieron cuenta que en esos bastones habían unos receptores acoplados a la proteína GS. Con lo cual, cuando la partícula, su perfume, la partícula odorífera, se unía, ¿no? Se unía a esta proteína GS que estaba en este receptor, se aumentaban los niveles de AMP cíclico, ¿no? Y eran los niveles de AMP cíclico los que abrían los canales del sodio y este bastón se despolarizaba, ¿no? Pero los franceses han crecido de una manera notable, ¿no? Y entonces ya no solamente los perfumes franceses se acoplan a la proteína GS, sino que también ya se ha demostrado que hay perfumes que se acoplan a la proteína GQ, con lo cual se eleva, ya otro es el mecanismo de acción para despolarizar, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos los glomérulos olfatorios, ¿no? El par olfatorio, si ustedes se acuerdan en anatomía, es el más grueso, el más voluminoso, ¿no? Era cortito de trayecto, pero bien voluminoso. ¿Por qué? Porque se establece una red sináptica, ¿no? A nivel del bulbo. Ustedes están viendo acá entrando un nerviecito, un axón, ¿no? Y luego llegando a los glomérulos olfatorios, donde hay muchas neuronas, por ejemplo, las neuronas periglomerulares, las células en T o células en penacho, las células vitrales, las células retrovitales, las glomerulares, en fin, muchísimas, estableciendo una red de sinapsis. Ojo, no solamente con las mismas neuronas, ¿no? Que vienen de diferentes partes de la mucosa pituitaria, sino que recuerden que hay sinapsis también con la vía del gusto. Hay muchos chefs que antes de tomarse un vino, pues esos son los catadores de vino, ¿qué hacen? Primero huelen el vino. Ya hay una perfecta relación, esa sinapsis es tan perfecta que ese chef solo con oler el vino ya sabe qué sabor tiene. Miren esa conexión, dice, incluso dicen, esta es cosecha 2000, ¿no? Y tal vino, es una cosa pero bárbara, solo por el olor, ¿no? Y bueno, y esto, en la primera ola y la segunda ola del coronavirus, la gente comenzó a perder el olfato, ¿no? Qué terrible, qué horrible esta época tan desastrosa para todos nosotros, con pérdidas de grandes seres queridos y con pérdidas de grandes profesores, alumnos, ¿no? De la Universidad Ricardo Palma. Eso es una cosa realmente nefasta, ¿no? Y todos devastados porque nos encerraron más o menos 2 años, ¿no? Y recién pudimos salir de 2 años a recibir clases, y hoy día estamos en una fase, ¿no? En una fase transitoria, ¿no? El coronavirus, y todavía, no solamente la primera, todavía escucho que hay gente que le da, es diferente cómo le da a cada persona, cómo le agarra el COVID, ¿no? Cómo le agarra este virus. Hay algunos que todavía hoy en día dicen que pierden el olfato, ¿no? Porque el coronavirus produce una gran lesión, no solo a nivel general, ¿no? Y no solamente en los nervios, en este caso es el nervio olfatorio, en el sentido del gusto, séptimo par craneal, en realidad es increíble lo nocivo que ha sido este virus, ¿no? Entonces, no olvidar, pero gracias a la vacuna creo que se está controlando, ¿no? Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos porque sigue el COVID dando vueltas alrededor nuestro y todavía tenemos que seguir protegiéndonos y cuidándonos, ¿no? Me parece que es la última. Alumnos, si tuvieran alguna pregunta, algo, ¿no? Hoy día ya hemos podido hacer la clase un poco más rápida porque ya ustedes tienen más conocimiento, ¿no? No sé si habrá preguntas, alumnos. Los escucho, por favor. Si hubiera alguna pregunta. Doctora, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Yo tengo una duda. Dime. Si mal era, las neuronas bipolares se encargaban de transformar el estímulo polarizante a despolarizante, y luego se la pasaban a las amacrinas. Estas amacrinas se encargaban de hacer lo mismo, ¿no?
¿O qué tenían de diferente? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que las la diferencia entre las bipolares y las amacrinas es que las bipolares todavía son capaces de formar potenciales hiperpolarizantes, o forman potenciales de dos tipos, ¿no? Unos hiper y otras dos, pero las amacrinas, nada que ver, ellas forman solo potenciales despolarizantes, ellas son el último eslabón, o sea, ya de ahí nunca más se forman potenciales hiperpolarizantes. Creo que quedó claro, me parece que sí, Sí, o gracias, doctora. no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, un segundito, no se muevan, que voy a capturar. No les voy a pasar, voy a capturar un segundo, no se muevan, por favor, voy a capturar la imagen. Un segundito. Un segundito. Listo, alumnos, muchas gracias. Ok, entonces nos estamos viendo con ustedes son del grupo 2, nos vemos el martes. Si no hay más preguntas, creo que no hay más preguntas, ¿no? Si no hay más preguntas, Todo vamos a claro, doctora. Dime, perfecto, te escucho, dime, Muchas gracias. Te escucho, te escucho. O creo que, ¿me dijiste otra o es que ya no hay más? Todo claro, doctora. Muchas gracias. Ah, perfecto, todo claro. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Doctora, hasta luego. Hasta el día martes, los vemos, hasta el día martes. Nos vemos, doctora, gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.